Desde hace miles de años, la humanidad se ha preguntado si estamos solos en el universo. Demócrito y Epicuro fueron los primeros en especular sobre los extraterrestres entre el 400 y el 300 a.C. Consideraron el universo como un empujón de átomos y consideraron muy probable que hubiera otros mundos habitables por allí. Para ellos, la idea de que nuestro mundo sea el único es tan improbable como si una sola espiga de trigo creciera en un vasto plano. Por supuesto, sus ideas de átomos y otras tierras eran diferentes en los conceptos de átomos y planetas en la ciencia moderna. Así que suscríbete al canal y activa la campanita, no olvides dejar tu like y comencemos. Sus conceptos eran más parecidos a la idea de universos múltiples en la física moderna. Esta idea no era popular en ese momento y se dejó sin explorar. Desde entonces, la humanidad ha dado grandes pasos en la exploración de nuestro sistema solar y el más allá. La idea de que este universo es demasiado vasto para que los humanos estemos solos se ha arraigado más profundamente en nuestras mentes colectivas. Pero a pesar de todos los avances científicos en la exploración espacial, la humanidad aún no ha encontrado ninguna evidencia de vida inteligente. Pero eso no significa que no haya ninguno por ahí. En los últimos años, los astrónomos han detectado misteriosas señales provenientes del espacio que podrían ser prueba de civilizaciones extraterrestres. Una de las señales más intrigantes es Fast Radio Burst, o FRB, para abreviar. Los FRB son pulsos breves pero extremadamente poderosos de ondas de radio. Duran de una fracción de milisegundos a unos pocos milisegundos, pero acumulan tanta energía como la que emite el Sol en 3 días. Los científicos creen que las FRB son generadas por poderosos eventos astrofísicos, como supernovas o estrellas de neutrones que se fusionan, pero existe otra posibilidad que los científicos no pueden ignorar. Los FRB podrían ser mensajes de civilizaciones extraterrestres. Ha habido varias teorías sobre cómo una civilización avanzada podría usar FRB para enviar mensajes a través del universo. Una teoría sugiere que una civilización podría usar una estructura artificial conocida como una esfera de Dyson para aprovechar la energía de su estrella y alimentar un transmisor masivo. Este transmisor podría usarse para enviar poderosos rayos, ondas de radio a través del universo. Otra teoría sugiere que los FRB podrían ser generados por naves extraterrestres mientras viajan por el espacio. El primer FRB fue descubierto en 2007 por Duncan Lorema y su alumno, David Narkovich. Es por eso que FRB también se conoce comúnmente como Lorena Burst. Narkovich estaba revisando los datos archivados del sondeo de pulsares cuando encontró una anomalía. La anomalía se encontró en datos archivados registrados por Parkes Observatory el 24 de julio de 2001. Lo que encontraron fue un pico de ráfaga dispersa de menos de 5 milisegundos de duración. Estaba ubicado a 3 grados de una pequeña nube de Magallanes, una galaxia enana en la Vía Láctea. Nobruma Narkovich publicó sus hallazgos en un artículo titulado Bright Millisecond Radio Burst of Extragalactic Origin. En el artículo descartaron varias explicaciones posibles para el estallido, como la interferencia de transmisores terrestres u objetos locales como cometas. También descartaron cualquier fenómeno astronómico conocido que pudiera explicar el estallido, que dejó una intrigante posibilidad de que el estallido fuera de origen terrestre. Desde entonces, los astrónomos han detectado más FRB. A partir de 2022 hay más de 100 FRB registrados. La mayoría de los FRB fueron eventos únicos, pero hay algunos interesantes que parecen repetirse, es decir, vienen del mismo lugar en el espacio. Uno de los FRB repetidos más famosos es el FRB 121-102. Este FRB fue detectado por primera vez en 2012 por el observatorio Arecibo en Puerto Rico. En noviembre de 2015, el astrónomo Paul Schulz de la Universidad de McGill en Canadá encontró 10 pulsos de radio repetidos en datos de archivo recopilados en mayo y junio de 2015 por un radiotelescopio. Estos estallidos tienen unas propiedades que eran consistentes, pero los científicos descartaron la posibilidad de que se originara en el interior de la Vía Láctea. Debido a su naturaleza repetitiva, los científicos descartaron eventos cataclísmicos autodestructivos que podrían ocurrir solo una vez, como una colisión entre dos estrellas de neutrones. De hecho, los datos respaldan 4 hipótesis de origen. La primera posibilidad es de un pulsar, una estrella de neutrones giratoria más joven. La segunda posibilidad es de un magnetar, una estrella de neutrones altamente magnetizada.
El tercero es de pulsares altamente magnetizados que viajan a través de cinturones de asteroides. Y la última hipótesis proveniente de un desbordamiento intermitente. En diciembre de 2016 se reportaron 6 nuevos FRB en la misma dirección. A partir de enero de 2019, estos son los únicos 2 casos en los que estas señales se han detectado 2 veces en la misma ubicación en el espacio. Esto excluye la posibilidad de que sea casi una fuente hecha por humanos y es casi seguro que sea de naturaleza extragaláctica. En el abril de 2018 se cree que el FRB 121-102 está ubicado en una galaxia enana a unos 3.000 millones de años luz de la Tierra con un núcleo galáctico activo de baja luminosidad o un tipo previamente desconocido de fuente extragaláctica o una estrella de neutrones joven que energiza un remanente de supernova. Estos tipos de FRB repetidos son útiles para los científicos. Permitieron a los investigadores buscar patrones en un fenómeno aparentemente aleatorio. Estos patrones pueden revelar mucha información y permitir que se realicen más cálculos. Otro FRB repetido interesante es FRB 201-809-16. Fue descubierto en 2018 por astrónomos en el telescopio Chime experimental de mapeo de intensidad de hidrógeno en Canadá. Según el estudio publicado en la edición del 9 de enero de 2020 de la revista Natural Chime, los astrónomos, en cooperación con los radiotelescópicos, pudieron identificar la fuente del FRB 189. Se encontraba una galaxia aproximadamente a 450 millones de años luz del sistema solar. Como sugiere su nombre, los no repetidores son FRB de distancia única. Este tipo de FRB posiblemente esté asociado con eventos estelares catastróficos. Mientras tanto, los FRB repetidores no son únicos, sino que manifiestan ráfagas de radiación recurrentes, impredecibles, esporádicas e irregulares. Los investigadores lo han clasificado en un repetidor periódico de tercer tipo. La actividad de radiación de un repetidor periódico se repetiría durante un periodo fijo de tiempo. En el caso del FRB 180-916, su actividad de radiación se repite durante un periodo de 1635 días. Emite un estallido de radiación durante aproximadamente 4 días, seguido de un periodo de inactividad de unos 12 días. Entonces el ciclo se repite. La radiación de 4 días no es homogénea, se clasifica por un patrón de subráfagas. La actividad de radiación dentro de los estallidos de 4 días nunca sigue exactamente el mismo patrón. Sin embargo, hay suficiente similitud para sugerir que forman parte de un patrón repetitivo original con estructura interna de cierta complejidad. Este patrón repetitivo original sufriría una distorsión en su viaje de 450 millones de años a la Tierra. Veremos cómo continúa. ¿Qué crees tú que serán estas ondas de radio? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita.